atención temprana. Hay datos de algunas comunidades autónomas de las que aparece que casi el 40% de los niños a los que los propios sistemas de salud, los propios pediatras han determinado que puede haber una situación de discapacidad, carecen de una atención específica, de unos sistemas de rehabilitación, de lo que en el ámbito de la atención inmediata se llamaría la rehabilitación, atención temprana, la estimulación precoz, se decía anteriormente. No existen posibilidades de acceso a este tipo de prestaciones. En esta, como en otras muchas de las cuestiones, incide enormemente la situación de las dificultades económicas por las que en este momento está pasando nuestro país y buena parte de nuestro entorno también, ¿no? Y, por tanto, está dificultando los recortes económicos, los recortes en el ámbito sanitario, están impidiendo que esto sea así. Y esto tiene una enorme trascendencia, porque son niños con discapacidad, el aumento de la mejora en el ámbito del diagnóstico en muchas de las discapacidades o la aparición de un mayor número de incidencias en este sentido, en algunas de las discapacidades, en algunas de las discapacidades está determinando que efectivamente afloren, se determinen, se diagnostiquen muchos de ellos, pero que sin embargo luego, una vez determinado, es una situación ciertamente también nuevamente escandalosa, porque se determina, se establece el diagnóstico, pero luego no existe un recurso inmediato que pueda permitir una mejoría del chico con la atención adecuada. El tema de la divulgación efectivamente es absolutamente fundamental. Comparto también, como no, con Luis Cayo, lo decía antes, y con Estefan, la necesidad de que las propias asociaciones asuman de una manera completa, tomen absoluta toma de conciencia de todo aquello a lo que le compromete la Convención. Las propias asociaciones nos hemos mantenido en un ambiente de institucionalización absolutamente excesiva, totalmente cuestionada por la propia Convención. Pues supone, por tanto, una posición de realismo, de adecuación cierta y completa al texto de la Convención, el de que asumamos estas nuevas visiones y que, por tanto, cuestionemos planteamientos meramente pasivos, institucionalizadores. Y voy acabando, efectivamente. No entro en mucha profundidad en el artículo 12 porque será objeto de una mesa posterior, pese a ser el que a mí más me gusta, pero en ese sentido me reprimo y no entro mucho más. Sí tendría que decir que en el internamiento involuntario es fundamental la situación, y hay una situación además de inseguridad jurídica muy grande en nuestro país. El Tribunal Constitucional ya en 2 sentencias, en 3 incluso, ha declarado la inconstitucionalidad del texto actual del artículo 763, inconstitucionalidad con el propio texto de nuestra Constitución y más aún con el texto de la Convención. Sin embargo, el texto está vigente, está siendo aplicado directamente y diariamente por los tribunales en un planteamiento de absoluta situación de inseguridad. El Tribunal hace ahí, el Constitucional hace una situación un tanto absurda de decir yo comprendo que es inconstitucional, pero quedaría un vacío si lo dejo sin efecto. Y, por tanto, digo a los legisladores que llenen este vacío y que hagan una nueva disposición legal, pero los legisladores siguen sin hacerlo. Y acabo, por tanto, con algo muy importante. Se hablaba del derecho de participación política, el derecho de voto. Por las gestiones de la Fiscalía General del Estado conocemos que hay alrededor de 80.000 personas en nuestro país a los que los tribunales le han negado el derecho de sufragio electoral. El derecho más elemental de participación política le está negado específicamente por una sentencia. Hace poco, en mi práctica habitual en los tribunales, veía cómo, cuando insistiéndole a una jueza en un proceso de modificación de la capacidad de que se conservara el derecho, me decía que en la exploración previa que había realizado con la persona, pues ésta le había dicho que no tenía intención de votar, con lo que ella consideraba que, por tanto, pues parecía absolutamente lógico que le privase del derecho de voto. El argumento siguiente era decirle, hágalo usted con aproximadamente 25, 30, 35% de españoles que no acuden a los procesos electorales de la misma manera. Prívele usted completamente ya del derecho de voto. Pero aún así, pues esto, entendían que ese corolario que ha venido manteniéndose de facultad de los tribunales de hacer con la enorme facilidad, con gratuidad absoluta, esa privación de un derecho fundamental, que supone en el fondo no determinar que estamos hablando nuevamente de derechos fundamentales. Concluyo con una cuestión también sustancial, y no tengo más remedio que decirlo, y es que efectivamente la situación económica nuevamente pone en entredicho la aplicación y las conquistas de los derechos humanos que se realizan con la Convención. En este momento, en nuestro país, la aplicación de la ley que iba a ser de autonomía personal, la ley de 39/2006, acabó siendo una ley de dependencia, generó una serie de prestaciones y solo unos derechos a acceder a estas, que hoy además están cuestionados, y se produce nuevamente una situación de total inseguridad porque tenemos una ley que prácticamente no existe, que no permite en este momento que ninguna persona pueda acceder a nuevas valoraciones ni a
prestaciones. Se ha confundido los servicios sociales y la dependencia, prácticamente ha desaparecido los primeros en la red de la dependencia, en una situación de franca inseguridad. En definitiva, concluyo, no consumo más tiempo, sí decir que en el ámbito de la discapacidad intelectual del que provengo, se ha promovido facilitar los derechos de participación en todo, en las propias entidades de las personas con discapacidad, y recuerdo siempre y tengo siempre presente la aportación de un chico con discapacidad, de un autogestor, en una organización en una reunión de nuestro sector, que decía, comprendo que, él lo decía con mejores palabras, yo lo diré con mayor prudencia seguramente, comprendo que habrá que ser prudente a la hora de adoptar decisiones y decir, pero tengan ustedes en cuenta que hablan ustedes de nuestros derechos, de los derechos de las personas con discapacidad, y cada momento que pasa supone una pérdida de oportunidad de la efectividad de esos derechos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, señor Recover, por esta interesante visión de balance a nivel nacional. Y sucede la palabra el señor Nawal Kabara, presidente de la Red de Organizaciones Árabes de Personas con Discapacidad. Señor Kabara, tiene la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Me gustaría agradecer al CERMI, nuestro colaborador, en un proyecto muy importante para apoyar a las personas con discapacidad. Aunque he estado he aprendido español durante muchos años, me he dado cuenta al llegar aquí que no soy capaz de comunicarme en español, así que voy a volver al inglés. Entonces, está claro que la discapacidad como causa ha sido testigo de una revolución paradigmática desde los años 80, cuando las Naciones Unidas adoptó normas estándar y declaró la década internacional de personas con discapacidad. Fue la primera historia en la historia de la discapacidad que se cambió el paradigma y hubo un cambio de planteamiento del paradigma médico. Sin embargo, está claro que el cambio no ha sido acompañado por un esfuerzo revolucionario para que esto sea una realidad global. Para que la CDPD sea aplicada correctamente, el discurso político dominante debería ser el de derechos humanos, algo que todavía no es el caso a nivel mundial. Muchos estados que gobiernan más de la mitad de la población, incluido el mundo árabe, tras regímenes que no están basados en la idea de derechos y de participación política. Según estos estados, no se sienten cómodos a la hora de implementar la Convención de Naciones Unidas basada en la idea de derechos. Creo que hay muchos países que todavía plantean el planteamiento médico y de cuidados a la hora de abordar políticas de discapacidad. Algunos ejemplos pueden clarificar este punto. Tras la primavera árabe y tras los cambios que sucedieron en Egipto, la nueva Constitución habla de la discapacidad en el artículo 72, pero pide a los estados que cuide de personas con discapacidad y no que se les trate como ciudadanos con derechos. Esto es después de que Egipto ratificara y después de la primavera árabe. El cambio hacia la adopción de un planteamiento basado en los derechos no va a ser fácil ni rápido. Esto se ha podido ver claramente en la forma en que los países definen la discapacidad y en lo limitado de sus apoyos a formación y participación de las OPDs en cuanto a las políticas relacionadas con la discapacidad. Muchos estados no respetan todo. Ni siquiera las Naciones Unidas respetan todo. Muchos estados aún definen la discapacidad basándose en el planteamiento médico
a costa de obstáculos sociales y políticos que hacen de la discapacidad una situación viviente. Con la excepción de algunos países, la mayoría de representaciones de personas con discapacidad están constituidas por diferentes consejos nacionales sobre discapacidad y tienen muy poco apoyo, otorgan pocos fondos. Por parte del mundo árabe, la parte positiva es la ratificación de 16 países árabes a la CDPD, hace pocas semanas incluso. La CDPD claramente habla de la discapacidad como un tema basado en los derechos, pero no está claro cuánto compromiso tendrán los gobiernos árabes para su aplicación. Viendo la discapacidad en el mundo árabe antes de la primavera, es fácil ver casos de opresión y marginalización de personas individuales con discapacidad, reforzado por un fuerte discurso y cultura de aislamiento y negación de derechos humanos y de la propia existencia de estas personas. Esta situación es un producto del discurso que han dominado el campo público de estos países. Hay una combinación de tradición religiosa, de formaciones sociales bajo el liderazgo del Estado y, por tanto, por parte de los partidos y los líderes. La discapacidad no es un tema social preocupante. Los paradigmas médicos, religiosos y de tratamiento son los discursos que prevalecen en el mundo árabe. Por lo tanto, las personas con discapacidad son puestas bajo el control de instituciones religiosas, médicas o del Estado. Y, de hecho, hasta finales del siglo pasado, la discapacidad no era un tema en el entorno social de dichos países. Aunque muchos de estos países han sufrido guerras y violencia, la discapacidad no ha sido un tema importante ni serio. Sin embargo, desde principios del siglo XXI, el lanzamiento de las negociaciones de la CDPD y su consiguiente puesta en marcha por parte de Naciones Unidas en 2006 ha tenido efectos en las políticas de discapacidad. En 2004, la cumbre árabe adoptada por los árabes y la década árabe para las personas con discapacidad, muchos países árabes empezaron a legislar nuevas leyes sobre la discapacidad, como Jordania, Siria, Túnez, Bahrein, Emiratos Árabes y Egipto. Muchos de estos países muchas de estas leyes no estaban basadas en derechos, pero reclamaban la integración y la mejor vida para las personas con discapacidad. Muchos hechos han desembocado en la aparición de la discapacidad como un tema político que debemos abordar. Se puede resumir de la siguiente manera. La causa por la discapacidad empezó a ganar terreno en el mundo occidental gracias a las ONGs y las organizaciones gubernamentales que trabajan en estos países, la internacionalización del nuevo discurso de derechos civiles de personas con discapacidad a través del Programa de Acción Mundial de Naciones Unidas. Sin embargo, la mayoría de las cuestiones para la ratificación de la CDPD no han sido a través de un proceso democrático. En Egipto, por ejemplo, la CDPD se ha llevado a cabo en un día sin un debate parlamentario. En Siria, el presidente Assad ni siquiera llevó el tema al Parlamento y, según la Constitución, si el presidente Said debía haber ratificado la Constitución, pero él no estaba en el Parlamento. En muchos países, los emires, los reyes y los presidentes han ratificado sin realmente debatir el tema en los parlamentos. La sociedad en general, para parte de la sociedad general, ellos no entienden cuál es el contenido de la Convención.
Durante los últimos 10 años, la discapacidad y el movimiento de la discapacidad en el mundo gobierno ha logrado organizarse y presionar a los gobiernos y a la Liga Árabe para que aborden el tema de la discapacidad. Y la AOPD, la Organización Árabe de Personas con Discapacidad, ha sido muy activa. El cambio más importante ha sido su demanda para empujar el cambio de paradigma desde el planteamiento médico, para cambiar el planteamiento médico y de rehabilitación y cambiarlo a un paradigma de los derechos humanos basado en la necesidad de igualdad de trato y la toma en consideración de la diferencia, tanto en el marco público como el político. En tercer lugar, durante la primavera árabe, las OPDs y las personas con discapacidad han sido muy activas, tanto en Túnez como en Egipto, y como resultado las OPDs en estos países trabajaron para asegurar la causa de la discapacidad, que ésta no sea abandonada tras los cambios acontecidos en Egipto con la Unión de las OPDs, que fue creada en 2011, también en el 2010 en Jordania. Y también hay movimientos en la región del Golfo, que aunque también son algo débiles, trabajan en ellos, y en Marruecos, en el Yemen y en el Líbano están mucho más desarrollados. Sin embargo, las OPDs en el mundo árabe están creciendo y ganando terreno a la hora de fomentar las propuestas sobre la discapacidad en estos países. Siempre hay un intervalo que las hace muy vulnerables. Siempre hay un intervalo entre la Convención y la puesta en marcha por parte de los países que han ratificado. La CDPD no es una excepción a estas otras convenciones y tratados. El cambio real no puede ocurrir sin el esfuerzo de tanto organizaciones de derechos humanos o OPDs. Sin embargo, muchos de los esfuerzos hay que invertir mucho en esfuerzo para desarrollar la destreza democrática y la gestión de las OPDs. Muchos están sufriendo el mal de la falta de recursos, la falta de experiencia en el establecimiento de contactos y prácticas democráticas y falta de habilidades de gestión. Pero los retos más importantes a los que se enfrentan los movimientos de la discapacidad en la actualidad son los de asegurar que la discapacidad sea tomada en serio por parte de los gobiernos y que las personas con discapacidad estén involucradas en las vidas políticas de sus países. Y finalmente, que las OPDs tengan éxito a la hora de desarrollar organizaciones de base democrática, transparentes y basadas en la gente. Tenemos que tener en cuenta en dónde estamos actualmente en relación con la década árabe y la ratificación, y también estamos negociando con la OMS para producir un nuevo informe sobre la discapacidad que se acabará de realizar en 2 años para tener qué medidas de acción, cómo ayudar a los gobiernos para tratar la discapacidad y cómo hacer que la CDPD se convierta en algo real. Y de este modo entregaremos este informe al comité. Hay que cambiar las leyes, pero esto no es suficiente, sino que hay que pujar y empujar para aumentar los presupuestos y lograr nuestros retos. Presentación muy informativa sobre lo que ocurre en los países del mundo árabe en relación a la implementación de la Convención. Estamos ya aproximándonos al cierre de este segmento. Quisiera, sin ser exhaustivo, mencionar algunos temas que han cruzado todas las intervenciones de esta mañana. En primer lugar,
los desafíos en cuanto a la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas en todos los diseños de políticas públicas en muchos países. En segundo lugar, el tema del cambio legislativo. Ha habido avances significativos, pero también hay todavía tareas pendientes a nivel legislativo. Y el tercer tema que también se mencionó en todas las intervenciones fue el de las brechas de implementación de la Convención a nivel nacional en diferentes, en prácticamente todas las áreas de la Convención. Con esto entiendo que estamos ya próximos al cierre, sin embargo quedan un par de minutos, no sé si los participantes quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta a este momento. ¿No? Bueno, les agradecemos entonces a todos los panelistas por sus exposiciones, y los organizadores me indican que hay una pausa de café a las 12 del día, y creo que es precisamente detrás de este auditorio. Muchas gracias. Muy bien tu visión, Estefan. Muy bien tu visión.